Largos días y placenteras noches, pistoleros. Yo soy Iván G. Reviews y el día de hoy continuamos con el resumen de la novela Desesperación de Stephen King. Desesperación nos lleva a una desolada carretera de Nevada, donde gente inocente es secuestrada por un extraño y siniestro policía llamado Collie Entragian. Estos son llevados al pueblo de Desesperación, un lugar aparentemente vacío y marcado por la muerte. Pronto, los personajes descubren que una entidad sobrenatural llamada Tak ha sido liberada de una antigua mina y que está listo para sembrar el caos y el terror. Espero disfruten de la conclusión de esta historia. Sin más que decir, comencemos. Ya en el cine, el grupo está hablando sobre qué hacer a continuación. Por el momento están a salvo y pueden reevaluar su situación. El viento aúlla afuera, recordándoles constantemente que esta seguridad es solo efímera. Atienden las necesidades básicas de los sobrevivientes, como ir al baño y buscar comida y agua. Resulta que Tom se ha reunido con sus amigos de bebida en ese edificio durante los últimos años y sabe cómo moverse adentro, mientras que la criatura, que solía ser Collie, ha regresado a la estación de policía, ahora en el cuerpo de Helen. El espíritu maligno es conocido como Tak y se da cuenta de que el niño David fue el que liberó a los prisioneros. Tak no le tiene miedo a David, pero se da cuenta de que es más que un niño pequeño. Entonces, un grupo de arañas se forma frente a Tak y deletrean que los fugitivos están en el cine. Asimismo, Tak se da cuenta de que el cuerpo de Helen no es tan fuerte como el de Collie y pronto será necesario obtener otro cuerpo. Mientras Johnny cuenta su historia de lo que ha visto y Audrey contrarresta cada información con incredulidad de que Collie es cualquier cosa menos un asesino en masa, los comentarios de Audrey parecen extraños viniendo de una mujer que ha pasado 2 días escondida en una lavandería escuchando a Collie aterrorizar a la ciudad y asesinar a más de 100 personas. El grupo comienza a pensar que esto no es una experiencia sobrenatural después de todo. David va por el cine a buscar comida porque Tom le ha dicho que uno de sus compañeros de copas a menudo traía algunas galletas y latas de sardinas. Cuando David regresa y comienza a repartir los escasos alimentos, Johnny se da cuenta de que la caja de galletas nunca se vacía y hay muchas sardinas en cada lata, casi como si fuera un milagro. Tak llama a un puma hacia él y el animal se muestra reacio a estar entre los humanos, pero no puede resistir la voluntad de Tak. Se va a buscar a los humanos que han escapado. Después de que todos cuentan sus historias, Audrey cuenta su historia. Audrey es descrita como una mujer alta que lleva un vestido sexy, aunque algo sucio. Este vestido sigue jugando en la mente de Tom y recuerda sentirse atraído por ella cuando llegó por primera vez a la ciudad. Él había atendido al caballo de Audrey. No recuerda haberla visto nunca con otra cosa que no fueran pantalones. La historia de Audrey es algo confusa. Ella es una ingeniero, pero el día de toda la destrucción iba a encontrarse con el contralor de la empresa en la sede minera y decidió arreglarse. Se había perdido la mayor parte del caos de la ciudad porque había ido a acampar en el desierto, acompañada únicamente por su caballo. Cuando fue a la instalación minera, había visto a sus colegas asesinados y fue a la ciudad para denunciar a la policía. Al llegar a la ciudad, había visto a Collie atropellando a la gente y disparándoles. Le sorprendía su risa cada vez que asesinaba a la gente. Audrey dice que finalmente encontró un lugar para esconderse en la lavandería y que a pesar de que Collie había entrado en el negocio varias veces, no la había encontrado escondida debajo del escritorio. Nadie cuestiona la historia y todos están pensando en sus propias vidas y sus propias experiencias. Mientras descansan, el puma enviado por Tak se acuesta afuera de la ventana del baño de hombres del teatro. Mary le dice a Johnny que Tom está bebiendo demasiado, por lo que Johnny le quita el alcohol a Tom, distrayéndole y pidiéndole que cuente la historia del Pozo de los Chinos, el nombre que se le había dado a la mina de cobre. El grupo se instala inquieto en el oscuro teatro mientras la tormenta continúa azotando el viejo edificio, y sin que ellos lo sepan, el puma está tendido esperando para atacar. Tom dice que en la década de 1800 la mina era peligrosa y el propietario no podía conseguir que hombres blancos la trabajasen, por lo que contrató a chinos. Hubo un derrumbe masivo con 40 de los hombres chinos adentro. Los dueños de la mina, hombres blancos adinerados de la costa este,
decidieron que dado que solo había hombres chinos y no hombres blancos, o bueno, unos pocos, no valía la pena su tiempo o esfuerzo para liberarlos, por lo que todos murieron. Una semana después, 2 hermanos chinos llegaron a la ciudad y mataron a varias personas, pero ambos fueron asesinados. Los hombres habían dicho que habían escapado de la mina, pero nadie les creyó. Audrey escucha la historia y dice que no había forma de escapar de esa mina. Sin embargo, confirma que el pozo de los chinos es el área de la mina que los mineros modernos acababan de descubrir. Después de contar la historia, Tom recuerda que siempre escondía un poco de whisky en el baño de hombres del teatro, por lo que inventa una excusa para dejar el grupo. No deja de pensar en Audrey y en esa falda corta, y repasa sus recuerdos sobre ella. Su pensamiento es lento debido a la bebida, y justo cuando se da cuenta de lo que estaba molestándole, el puma rompe la ventana y lo ataca. Steve y Johnny se apresuran a matar al puma, y Johnny le salva la vida a Steve volándole la cabeza al puma con una escopeta. Lamentablemente el puma ya había hecho tanto daño que Tom no pudo salvarse. Con su último aliento, Tom le dice a Johnny que Audrey era mucho más alta de lo que solía ser, por eso su falda se veía tan corta y probablemente se haya visto comprometida por su exposición a Tack. Tom les advierte antes de morir que podría ser peligrosa. Johnny y Steve regresan a la parte principal del cine y se dan cuenta de que Audrey y David ya no están en la habitación. Johnny les cuenta lo que Tom había dicho y Mary va a cuidar a Tom en el baño de hombres. Steve, Cynthia, Ralph y Johnny comienzan a buscar a David sabiendo que está en peligro. Audrey encuentra a David y trata de estrangularlo, pero Steve les alcanza a tiempo, separándola de David. Ralph corre al lado de su hijo que ahora está en un estado de trance y apenas respira. Cynthia revisa a David y dice que tiene algo de experiencia en primeros auxilios de cuando trabajaba en el refugio para mujeres. Audrey ataca a Steve y revela que lleva estatuillas en los bolsillos, los conocidos Cantacs, estatuillas malditas que corrompen a los portadores de las mismas. Cuando Steve logra quitárselas, Audrey comienza a descomponerse. Sus miembros caen al suelo podridos y poco a poco su cuerpo queda como un licuado putrefacto. Entienden que por el pueblo puede haber gente bajo la influencia de estos Cantacs y deben tener más cuidado con las personas que se encuentran más adelante. Mary va a cuidar a Tom, pero él ya está muerto. Ella escucha entonces un sonido afuera del teatro. Ella ve a Helen. Está oscuro afuera y Helen suena extraña para Mary, pero Mary decide que la mujer está desconsolada. Cuando Mary se asoma por la ventana del baño para ayudar a Helen a entrar, se da cuenta demasiado tarde de que no es Helen y que se ve mucho más alta de lo que solía ser. Tack agarra a Mary y la saca del teatro y se dirige al pozo de los chinos para poder reemplazar el cuerpo de Helen con el de ella misma. David tiene un sueño muy vívido en el que está en casa, pero también en desesperación al mismo tiempo. Ve a todos los muertos, incluida su hermana, hablando con él. Se encuentra con su madre y ella le pregunta qué clase de Dios permitiría que esto sucediera. Ella discute con él, pero David se da cuenta de que esta criatura no es su madre y la hace desaparecer. También se encuentra con el pastor Martin, y David entiende que está muerto y que seguramente murió durante su viaje con la familia. Continúa caminando en su sueño de regreso al lugar en Ohio donde habló por primera vez con Dios. Llega al lugar donde él y Brian construyeron un pequeño puesto en un árbol, y allí hay un joven que le parece muy familiar a David, sentado en la plataforma. El hombre le dice a David que es una persona muy especial. El joven comienza a preguntarle a David acerca de Dios y lo que piensa de él. David y su guía usan la plataforma Vietcong para viajar a través del tiempo y de regreso a Desesperación, donde el guía le muestra a David el pozo de los chinos. Le dice que Tack y lo que está sucediendo en esa área es una ofensa a Dios y debe ser arreglada. David está de acuerdo. El guía habla de la crueldad de Dios y su amor. Pasa un tiempo y David despierta y le dice al grupo que Helen está muerta. Mary todavía está viva y que no pueden salir de la ciudad. Deben ir al pozo de los chinos y luchar contra Tack. Ralph le cree a David y se prepara para irse. Cynthia convence a Steve de que también escucha a David y el grupo se mueve.
Steve y Cynthia van a buscar el camión Ryder y se dan cuenta de que los buitres, coyotes y las otras criaturas han desaparecido. Incluso el clima ha cambiado. Mientras el grupo se reúne alrededor del camión y se prepara para dirigirse a la mina, David continúa contándoles lo que le dijo el guía. Johnny dice que necesitan alejarse del lugar, no ponerse en peligro, peor yendo a la mina. Pero David le pide a Johnny que escuche lo que Dios le ha dicho antes de que Johnny tome cualquier decisión. David dice que deben estar todos juntos cuando se enfrenten a Tak en el Pozo de los Chinos, que Tak cree que él los eligió, pero que en realidad fue Dios para reunirlos y derrotar a esa maldad. David habla de los Kantaks, las extrañas figuras de roca que tienen poder sobre las personas. David comienza a hablar de la verdadera historia del Pozo de los Chinos, y de que cómo los mineros descubrieron los Kantaks y quedaron atados por ellos. Los mineros comenzaron a asesinarse, violentarse, abusar sexualmente entre ellos, y entre todos estos mineros que estaban enloquecidos por los Kantaks, había 2 hermanos chinos que vieron lo que estaba sucediendo y decidieron huir. Aunque tocaron los Kantaks, la influencia no fue inmediata, y los 2 hermanos lograron derribar el techo y atrapar a los locos, y aunque lograron escapar, los 2 hermanos finalmente fueron tomados por Tak debido a que de alguna forma tocaron aquellas estatuillas y finalmente murieron. David termina la historia diciendo que Dios es cruel. Mary se despierta en un lugar oscuro y logra encontrar una linterna. Cuando enciende la luz ve que está en la mina con cadáveres, escorpiones, serpientes y arañas. Se da cuenta de que ella es la próxima persona cuyo cuerpo será utilizado por lo que sea que se haya apoderado de Collie y Helen. Tak también está en la mina, en otra zona más cerca del pozo, el agujero de donde vino Tak. Tak está pensando en Mary y sabe que a pesar de que el cuerpo de Helen se está pudriendo, necesita esperar antes de hacerse cargo de Mary. Tak ahora le tiene miedo al niño, pero no sabe por qué. David continúa su historia a pesar de los comentarios sarcásticos y mordaces de Johnny. Le cuenta sobre el primero que fue poseído, Carrie Ripton. Cuando los lanzadores de minas abrieron el pozo donde estaban los Kantaks, Carrie le dice a los hombres que lo dejen en paz y abandonen el área. Pero esa noche, Ripton investigó la mina y encontró los huesos de los chinos y los Kantaks. Este entró a la mina y sacó todos los fragmentos, seducido por el poder de Tak. Distribuye los Kantaks por toda la ciudad esa noche. Cuando regresa a la mina, ve todo tipo de animales e insectos, todos cargados con Kantaks y llevándolos por el campo. Tak había poseído a Carrie Ripton y Carrie luego mata sistemáticamente a todos los miembros de su equipo. David describe cómo Tak pasa de Carrie a un hombre llamado Brad. Después fue Collie Entragian. Mientras Johnny escucha la historia, toma una Coca-Cola y accidentalmente deja caer su billetera. Cuando David termina su historia, Johnny les dice a todos que se va, que usará uno de los vehículos de la mina para conducir hasta la siguiente ciudad y llamar al FBI. Johnny les dice que están solos con esta loca idea de enfrentarse a Tak. David está muy molesto y dice que deben permanecer todos juntos. Mientras Johnny se aleja, David encuentra la billetera de Johnny y la recoge. Hay una reacción dentro de la cabeza de David cuando sucede. Dentro de la billetera hay una foto de Johnny cuando era más joven y David de repente se da cuenta de que fue Johnny cuando era más joven en Vietnam quien era el guía turístico en sus sueños sobre el Pozo de los Chinos. Mary sigue en la mina y decide ser como David y pedirle ayuda a Dios. Una voz que ella atribuye a Dios dice que aquellas criaturas no pueden hacerle daño. Ella se da cuenta de que debe ser cierto, porque si su cuerpo es dañado por una mordedura de serpiente o araña, es inútil para Tak como vehículo para su espíritu. Envalentonada por el conocimiento de que estas criaturas no le harán daño, Mary comienza a buscar una salida. La voz le dice que se dé prisa y la dirige a un agujero detrás de una secadora. Mary trabaja frenéticamente en el agujero y cuando se abre más, se da cuenta de que cuando pase por el agujero aterrizará en una pila de cuerpos en descomposición, cuerpos pertenecientes a los trabajadores de la mina. Ella salta y es libre. Encuentra el patrullero de la policía y se da cuenta de que no tiene la llave. Ella entonces incapacita el auto para que Tak no pueda usarlo. Luego comienza a salir de la mina sintiéndose muy decidida a escapar. Johnny está en la cabaña minera buscando las llaves de un vehículo todoterreno,
con la intención de salvarse. Continúa escuchando la voz de su ex esposa Terry en su cabeza y teniendo discusiones con ella. Él parece no estar dispuesto a decepcionarla y reconoce que se divorció de ella hace mucho tiempo porque ella lo conocía muy bien. Johnny trata de ignorar los cuerpos que le rodean, trata de enfocar su mente en salvarse a sí mismo, y no se da cuenta de que la voz que le atribuye a Terry es en realidad Dios hablándole sobre sus decisiones. De repente, un lobo llega y se enfrenta a Johnny. Johnny solo tiene un martillo en sus manos, está agotado emocionalmente y físicamente y su confianza en sí mismo y su autoestima están por los suelos mientras se enfrenta a este nuevo peligro. Mary se está esforzando hasta extremos inhumanos para alejarse lo más posible de Tack. Está luchando contra la inclinación de las paredes del pozo, la oscuridad de la noche y el miedo que amenaza con vencerla. No sabe si alguno de los demás ha sobrevivido y ni siquiera a dónde va, solo que necesita alejarse de Tack. Tack está en la mina, enfrentándose al hecho de que el cuerpo de Helen está fallando rápidamente. Este está tratando de averiguar qué está haciendo David, pero antes de que Tack pueda concentrarse en eso, se da cuenta de que Mary ha escapado. Mientras Tack persigue a Mary, pronto se da cuenta de que Mary también ha dañado el coche de policía, lo que significa que debe empujar el cuerpo maltratado de Helen aún más lejos. Tack usa uno de sus animales para encontrar a Mary y luego comienza a alcanzarla cuando ella sale de la mina. David dirige a todos los demás para que vayan en el camión Ryder a buscar a Mary, ya que Dios le dice que ella necesita su ayuda desesperadamente. David decide ir tras Johnny y corre hacia la oscuridad antes de que alguien pueda detenerlo. Johnny, confiado en su habilidad como lanzador en la universidad, lanza el martillo al lobo. Tan pronto como el martillo sale de su mano, sabe que el lanzamiento es malo, pero sorprendentemente golpea al lobo en el lugar correcto entre los ojos y lo mata. David aparece un momento después, le devuelve a Johnny su billetera y le pide que se quede para ayudar. David enciende su voz más persuasiva diciéndole a Johnny sobre el sueño y que cree que el espíritu de Johnny murió en 1966, cuando estaba en Vietnam. David le cuenta sobre el letrero de Viet Cong que hay en la foto y sobre el guía con la gorra de béisbol y cómo David cree que fue Johnny quien fue el guía. Johnny se resiste a estos argumentos, resiste el impulso de creer en Terry, de creer en David y aceptar el hecho de que Johnny es solo un instrumento de Dios en esta horrible lucha entre el bien y el mal en la remota Nevada. Finalmente, Johnny cae de rodillas y permite que David le instruya sobre cómo rendirse a Dios. Johnny y David encuentran las llaves del vehículo todoterreno y salen de la oficina de minería para reunirse con los demás y luchar contra Tack. De vuelta en el pozo de los chinos, Mary está corriendo pero está herida y asustada. Justo cuando Tack está a punto de llegar a Mary, a solo unos momentos de tocarle el cuerpo, finalmente el cuerpo de Helen se rinde. Tack busca frenéticamente algo más que sostenga su espíritu e invoca a una criatura del cielo para que lo sostenga, un águila. Tack transfiere su esencia a este águila y observa a Johnny y David y al resto del grupo usando los ojos de sus otras criaturas para espiar. El águila se mueve a un escondite cercano de la entrada de la mina, esperando al grupo. Tack no puede ocupar este cuerpo por mucho tiempo, pero sabe que los demás vendrán a él en su búsqueda para destruirlo, y confía en que pueda hacer la transferencia a uno de sus cuerpos antes de que éste caiga destruido. Mary es rescatada por el grupo en el camión Ryder y están esperando juntos a que David se reúna con ellos. Mientras David y Johnny se dirigen al pozo, Johnny de repente es golpeado por una visión y casi se sale del camino. David le pregunta qué le pasa, pero Johnny se da cuenta de que no puede decirle a David lo que acaba de ver, por lo que culpa de la vacilación momentánea a ser epiléptico desde pequeño. Cuando Johnny y David se encuentran con el resto del grupo en el borde de la mina, todos miran a David en busca de orientación y están confundidos al verlo depender tanto de Johnny ahora. El grupo se había acostumbrado a ver que Johnny era obstruccionista y sarcástico y a pensar en sí mismo. David mantiene a todos enfocados en su propósito, por lo que todos se suben al camión Ryder y Steve lo conduce más adentro en la mina. Se detiene en la base, habiendo decidido que la mejor manera de encerrar a Tack dentro del pozo es hacer que el techo se caiga de nuevo, como hicieron los hermanos chinos hace mucho tiempo.
irrumpen en la sala de explosivos y recogen los materiales que necesitan. En un momento dado, Johnny le pide a Steve que se haga a un lado para que puedan hablar. David sospecha mucho de esto, pero permite que suceda. Cuando Johnny y Steve están solos, Johnny le dice a Steve que tendrán que agarrar a David. Cuando Steve cuestiona esto, Johnny trata de explicar que él también tiene su propio mensaje de Dios y sabe que esto es lo correcto. Steve tiene dudas, pero recuerda que Johnny le había salvado la vida cuando el puma estaba a punto de matarlo. El grupo recoge los explosivos y se adentra en la mina. David les pide a todos que oren con él y Johnny observa al niño, sabiendo que David espera morir en esta batalla. Cuando llegan, David parece inseguro, pero Johnny no. Johnny sabe de alguna manera lo que va a pasar y David ya no. David grita de frustración, pero sigue actuando como el líder. Cuando el grupo entra en un espacio más pequeño, donde tenía la intención de encender los explosivos, Tak los ataca. El águila, que es Tak, se acerca a David, pero su padre cae sobre él y lo salva. El águila comienza a desgarrar a Ralph, y Steve y Johnny luchan contra el águila, pero Ralph muere por sus heridas. El águila es destrozada entre todos, causando que Tak regrese al interior de la cueva. Todos saben que Tak está cerca. David se arrastra por debajo de Ralph. El niño está histérico por la pérdida de su padre y quiere seguir adelante, pero Johnny y Steve lo abrazan con fuerza. Johnny les dice a todos que se vayan rápidamente antes de que Tak se haga cargo de uno de ellos. Johnny abraza a David y sin que David lo vea, mete un objeto en el bolsillo del niño y saca otro. Cabe decir que no tenían detonadores para la carga de dinamita. Johnny se adentra más en el agujero hasta el altar de Tak. Allí encuentra un montón de Cantacs y figuras talladas en la roca de diferentes animales y demonios. Una especie de nube trata de ingresar en su nariz y boca, pero mantiene los explosivos cerca y lleva consigo un casco de motocicleta en la cabeza para que la criatura no pueda entrar en su nariz y boca. Entonces, se adentra en una especie de pozo que es donde surge Tak. Johnny encuentra un pequeño orificio en la tierra. Este orificio da a otro lado, a un lugar de oscuridad perpetua, el macroverso, el Todash Darkness. Cuando Johnny llega junto a este agujero, Tak intenta seducirlo para que cambie de opinión, pero Johnny persiste. Se resiste y finalmente hace estallar la cueva, utilizando los explosivos, el cartucho de escopeta que David había sacado del suelo en la celda ese primer día y un martillo. Con el martillo golpeó el cartucho detonó y golpeó los explosivos, haciendo volar la mina. Steve, Mary, David y Cynthia regresan al camión sanos y salvos, pero el peligro sigue existiendo porque están estacionados demasiado cerca de la entrada de la mina. Steve los lleva a toda prisa al camión y enciende el motor para dejar el mayor espacio posible entre el camión y la explosión. Las mujeres le gritan que reduzca la velocidad, pero Steve no lo hace y cuando ocurre la explosión, el camión casi se pierde en el colapso de la mina. Al llegar a la ciudad de desesperación, encuentran animales muertos por todas partes y la propia ciudad casi parece enterrada en la arena. Se preguntan qué pensará la gente de afuera cuando vean esta carnicería. Estando seguros de que Tak ha sido encarcelado, David llora y Mary lo está consolando. Cynthia y Steve se están dando cuenta de que han sobrevivido a algo horrible. También se están dando cuenta de que han salido de esto juntos y quieren seguir juntos. A medida que el grupo se aleja de la ciudad, Mary decide que quiere su propio vehículo y hace que Steve se detenga cerca del automóvil que ella y Peter dejaron cuando fueron arrestados por el policía. Mary quiere experimentar el coche y sus recuerdos y olores como una forma de recordar a su marido muerto. Ella le pide a David que le acompañe y él lo hace. Hay un momento aterrador cuando los cuatro se paran al costado de la carretera y miran el humo de la explosión de la mina. En el humo del cielo ven una forma reconocible como una de las estatuillas de los Cantacs, pero David les recuerda que el humo se está disipando. Cuando Mary y David suben al coche, David se mete la mano en el bolsillo para guardar algo y descubre que el cartucho de escopeta que había estado llevando ha desaparecido. En su lugar está el pase de salida que obtuvo el día que Brian se curó.
el pase que había dejado clavado en la plataforma en Ohio Vietcong. En él, Johnny había escrito una nota a David y hace referencia a un versículo de la Biblia que dice que Dios es amor. Y así llegamos al final de esta inquietante novela Desesperación de Stephen King. Suscríbete para no perderte los próximos videos y cuéntame en los comentarios qué parte te impactó más o si ya conocías esta obra. Y bueno, yo soy Iván G Reviews y recuerden, hay otros mundos aparte de este.